Visiones y revelaciones de Ana Catalina Emmerich. El cuerpo místico, junio de 1820. Me encontré en la iglesia de la mansión de bodas. Había allí fiesta solemne, como la que se acostumbra al principiar la cosecha de las mieses. En la iglesia he visto a nuestro Señor Jesucristo como pastor, a los apóstoles y discípulos, a muchos santos y beatas almas en altos coros, y sobre el pavimento vi a muchos eclesiásticos y laicos vivientes, entre los cuales he reconocido a varios. Parecía que venían orando e implorando bendiciones sobre la cosecha, y pidiesen obreros para hacerla, y como si Jesús invitase a aquella obra y dijese: la mies es grande y los obreros pocos. Rogad por tanto al patrón de la mies para que él mande operarios a la cosecha. Y parecía que el Señor enviase a sus discípulos y apóstoles, con las formas eclesiásticas, como lo había hecho cuando vivía entre ellos. Yo también salí fuera a la cosecha, y conmigo también algunos de aquellos sacerdotes y laicos vivientes. Muchos, empero, no quisieron salir, y se excusaban y quedaban atrás. En lugar de ellos, he visto adelantarse muchos santos y beatos. Entonces vi el campo de las mieses junto a la mansión de bodas, y he visto en ese campo un cuerpo levantado y dirigido hacia el cielo. Estaba horriblemente mutilado. Ciertas partes de las manos y de los pies estaban cortadas, y en otros lugares se veían anchas heridas y aperturas. Algunas de estas heridas eran recientes y sangraban aún. Otras estaban rellenadas de carne mal crecida y pútrida, otras como cicatrizadas y osificadas. Un lado entero del cuerpo aparecía negro y gangrenoso, como consumido. Mi guía me indicó que aquel cuerpo era el de la iglesia, y también el de todos los hombres, y al señalarme toda herida y toda mutilación, me indicó cómo estaban en dirección a todas las partes del mundo. Y yo he visto de una mirada a pueblos y hombres separados, y aún en la más remota distancia estaban delante de mí con sus usos y costumbres. Sentí los dolores de la separación de esos miembros como si fuesen cortados de mi propio cuerpo. ¿No debe acaso un miembro suspirar por unirse con el otro y dolerse y afanarse para que sane y se una nuevamente con el cuerpo? ¿No debe acaso un miembro sufrir dolores para que otro sane? Me dijo mi guía que los más próximos y más dolorosamente divididos son aquellos a quienes se les ha quitado el corazón de su seno. Yo pensé en mi simpleza: estos son los parientes y consanguíneos, y dirigía mi pensamiento hacia mi hermana, pero me fue dicho: ¿quiénes son mis hermanos? Aquellos que observan los mandamientos de mi Padre son mis hermanos. No son los consanguíneos los más próximos al corazón. Los consanguíneos de Cristo son los que consienten con Él en el modo de pensar, y después los católicos que han caído o están separados. He visto, por otra parte, que el lado negro y gangrenoso del cuerpo será muy pronto curado. Aquella carne mal crecida que cubre las heridas representa a los herejes.
Los que ya no tienen sentimiento religioso se encuentran en estado de gangrena. He visto cada miembro, cada herida con su significación. Ese cuerpo llegaba hasta el cielo. Era también el cuerpo de Cristo. Esa vista me hizo olvidar mis dolores y comencé a trabajar con todas mis fuerzas en cosechar, atar y llevar cosas a la mansión de bodas. He visto cómo los santos ayudan desde lo alto y cómo los 12 futuros apóstoles, el uno después del otro, tomaban parte en el trabajo. De los cooperadores vivientes he visto a pocos y alguno que otros situados a distancia. Me oprimía la fatiga del trabajo y los dedos me dolían a fuerza de atar. Sudaba a mares. Tenía precisamente mucho que hacer, con unos haces de granos llenos, y las espigas me punzaban y me sentía ya exhausta. De pronto apareció un hombre muy apuesto y adornado, y me dijo que dejara aquel trabajo, que no podría soportarlo, y que por lo demás no era cosa que me correspondía a mí. Al principio no le reconocí, pero como empezó a cortejearme y a prometerme días felices, si me iba con él, comprendí que era el diablo, y lo despaché con cajas destempladas, y se esfumó. He visto todo este campo de las mieses circundado de una vid en demasía grande, y he visto a los nuevos apóstoles trabajar allí con mucha voluntad e invitar también a otros. Al principio estaban lejos los unos de los otros. Al terminarse la cosecha, hubo una gran fiesta de acción de gracias, celebrada por todos aquellos que habían tomado parte en el trabajo. Ana Catalina ve la distribución de los frutos de la cosecha. Dice: estoy aún rendida del trabajo y todos los miembros me duelen por la fatiga. En los campos de la mansión de bodas entré en una cabaña espaciosa y vacía y encontré adentro, en un ángulo, a ciertas pobres gentes. Estas personas padecían hambre y yo pensaba cómo podía ayudarlas, pero acudían siempre más personas de alto rango y humildes, de cerca y de lejos, conocidas y desconocidas, eclesiásticos y seglares, de toda edad y condición, y todos querían ser ayudados. Mi guía me dijo que yo podía proveer a todos provisiones, si estaba dispuesta a trabajar con diligencia. Como me mostré pronta y dispuesta, me condujo sobre una llanura junto a un gran campo de cebada y trigo. Aquellas gentes me siguieron y se saciaron con los granos, pero yo las ordené luego para cosechar, para atar y transportar. Y tuve que dirigirlas y tener cuidado de todo el trabajo. Aquellos de más alta condición tuvieron solo el cuidado de la vigilancia, pero la mayor parte de esa gente era perezosa y poco hábil. Sus haces no se mantenían unidos. Yo debía poner siempre a uno en medio y en él apoyaban ellos los demás. La cosecha fue llevada a la choza, allí trillada y colocada separadamente en una cantidad de recipientes. En la parte superior del granero había una gran parte de la cosecha y esta fue del Papa. Una parte la obtuvo un piísimo obispo desconocido para mí y otra parte la obtuvo el vicario general con nuestros vecinos. He visto entonces las comunidades, y aquí y acullá sacerdotes de nuestra vecindad recibir sus porciones.
Algunos obtuvieron mucho, otros poco. Los buenos obtuvieron más. Los mejores, más trigo que cebada. Los malos no obtuvieron nada. Poquísimo de aquella cosecha llegó hasta aquí. Muchísimo obtuvo el párroco. El confesor obtuvo 1/4 de fánega. Lo restante lo obtuvieron aquellos que lo habían deseado. A veces obtenía parte un simple vicario y el párroco no obtenía nada. Mi guía trabajaba y hacía las partes. Estaba tan fatigada de este trabajo que aún no he podido restablecerme. Los cristianos separados de la Iglesia no tienen ni siquiera un lugar en el Santo Sepulcro, aunque ahora precisamente intentan colarse en algunos lugares. Han interrumpido entre ellos la sagrada ordenación sacerdotal y han desechado y perdido el santo sacrificio de la misa. Esta es la calamidad de estos pobres cristianos. Noviembre de 1820. En mis dolores invoqué a la Madre de Dios para que me ayudase, a fin de que todos los corazones que estaban próximos a la verdad, al fin se convenciesen y volviesen a la Iglesia. Fin del extracto de la visión.